Y ya estamos acá en el estudio con nuestra primera invitada de este jueves. Estamos con la directora Andrea Guiadach, quien además tiene una larga, interesante carrera en teatro. Ella es formada en la Universidad de Chile. Ya en su carrera ha cruzado dramaturgia contemporánea, investigación escénica y docencia. Estrenó las obras Alas de Mujer y El Otro Día, siempre con un enfoque en los vínculos entre memoria, intimidad y lenguaje escénico. Y en esa línea, la música de Diana, que se estrena hoy en Teatro UC, continúa, ¿no? con esa línea. Muy bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Antonella. Vamos a pedir que te voy a acercar un poco más el micrófono para que te escuchemos mejor. Entonces, la música de Diana es esta propuesta que va a estar en Teatro UC este fin de semana y el próximo, así que es raro, yo le decía a Andrea que yo haga las entrevistas sin haber visto la obra, pero esta vez como es tan cortita la temporada, dijimos no, hay que apoyar y hay que conocer de esta propuesta, así que según lo que estuve leyendo y que ustedes pueden encontrar también en la página de Teatro UC, acá nos encontramos con el Shivá, el rito de duelo judío de Diana, una periodista del MIR desaparecida por la DINA en 1974. Entonces, vamos juntando esa memoria chilena con el presente también del conflicto de Israel contra el pueblo palestino y cómo esos duelos inconclusos, ¿no? Los nuestros y los que siguen sumando. Exactamente. En la historia de esa zona del mundo. Entonces, preguntarte por esto que parece que es inconexo, pero siendo Chile el país que tiene más población palestina del mundo, fuera de Palestina, por supuesto que tiene mucho que ver con nosotros también. Hablemos de estos cruces. Sí, bueno, tú nombraste ciertos cruces que son temáticos. Uno es el duelo inconcluso, ¿verdad? Que por supuesto todos sabemos que está abierto en Chile, bajo secreto, ¿verdad? No se sabe dónde están los cuerpos de las personas aún, que es increíble esto, ¿no? Y hoy día estamos siendo testigos de un genocidio de forma inédita, a viva voz, ¿no? Podemos ver imágenes de cómo son masacradas las personas en Palestina, en Gaza, y quiero decir que también en Cisjordania. Esto no se sabe porque Gaza es tan potente y bueno, hay tanta agresión sobre agresión que Cisjordania queda como un poco acallada, ¿no? Pero también siguen ahí pasando atrocidades. Sí, exactamente. Hay una limpieza étnica en todo el territorio palestino. ¿Por qué? A ver, ¿qué nos une, Diana? ¿Por qué nos une? Este es un colectivo conformado por personas judías y palestinas y también ahora hay chilenas, ¿ya? Sin esta pertenencia ni de Palestina ni judía. Resulta que Diana Arón era una joven judía muy sionista. En su inicio criada en el colegio hebreo, y viaja a Israel a la guerra de los 6 días, en el año 67. En este año Israel expande su frontera de manera exponencial y resulta que Diana se enferma de tifus y la pone en un hospital con palestinos porque ella no conocía la enfermedad, porque eran europeos finalmente, ¿no? Entonces la ponen en este hospital con palestinos y ahí ella conoce el relato de los palestinos y ve la diferencia de trato. Ella regresa a Chile muy decepcionada de Israel. Ella conoce los kibutz incluso y aquí un compañero de ella que vio la obra nos dijo que Diana decía que era un socialismo de cartón. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención y lo que también me convoca a arriesgarme a poner voces judías en escena y no palestinas, es justamente la capacidad de esta mujer de cambiar su eje de mirada, ¿verdad? Es decir, esto creía firmemente y resulta que viendo la realidad veo esta otra cosa. Y eso me parece notable, porque qué ganas de que todas las personas fuésemos así, ¿no? Esa capacidad de reconocer que lo que tú creías, ¿verdad?, no era tal como tú pensabas. ¿Y cómo lo necesitamos eso ahora? Entonces, ese giro de mirada nos convoca a ponerla en escena desde una mirada judía, ¿verdad? La Shivá es el rito de duelo judío. Entonces le estamos haciendo un rito de duelo a Diana y a tantas otras miles de mujeres asesinadas en Chile, pero también a estas personas en Palestina. Es poner finalmente la mirada judía, el rito judío,
en función de Palestina hoy día. Es algo que reivindica la misma judaidad, porque es muy importante entender que ser judío no es lo mismo que ser sionista, y no es lo mismo que ser israelí. Son cosas distintas. Sí. Incluso ser semita es distinto. Sí. Yo soy más semita que muchos judíos. Exactamente, claro. Y de hecho, cuando se habla del antisemitismo como cualquier lectura de oposición a la política que está llevando el gobierno de Netanyahu, a ver, ellos están siendo antisemitas también. Exacto. Digamos, ¿no? Porque semitas es toda la población que habita la zona, y en esa línea también todos los descendientes que han estado por el mundo. Además, esta cosa a mí me conflictúa mucho, ¿no? El término limpieza étnica, porque además sabemos, y hace poco conversamos con Babul, es su apellido, ahora olvidé su nombre, sobre la Fran Babul, que sobre su hermoso libro, ¿no? Y de cómo finalmente esta idea de dispersión lo que hace es fortalecer la cultura. Exacto. Porque acá estamos, en Santiago de Chile, hablando, ¿no? de lo que sigue sucediendo ahí. Ahora, una de las cosas muy lindas, Andrea, de la obra que nos están proponiendo es este diálogo, ¿no? En que hay una mirada sobre Palestina y sobre los derechos del pueblo palestino desde judíos que entienden que las políticas de Netanyahu han sido absolutamente genocidas. Entonces, cuéntanos respecto a esos diálogos para llegar a la obra, que me parece que son súper necesarios de resaltar en este momento. Mira, yo creo que es importante partir por el círculo. Ya nosotras hicimos una primera obra, El Círculo, donde estaba así configurado con más personas judías y más personas palestinas, y ahí había una confrontación muy fuerte de miradas antagónicas en relación a la existencia de Israel y Palestina, y bueno, ¿a qué significa, verdad, la colonización de Palestina? Y entre paréntesis quiero decirte que desde el punto de vista de muchas personas, esto no empieza con Netanyahu, sino que empieza con la colonización de la tierra palestina, y cuando se gesta después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Claro, pero el genocidio actual tiene nombre y apellido. Sí, el genocidio actual tiene nombre y apellido. Lo que pasa es que antes era más acallado, pero te quiero decir que las bandas armadas sionistas llegaron arrasando 500 aldeas el 48. ¿Ya? Y ha habido una limpieza étnica planificada desde esa época y desde un poco antes también. Y eso, hay una planificación, y esto responde a una planificación. Pero bueno, vamos a la obra. Vamos al diálogo. Vamos al diálogo. Desde el círculo se genera un diálogo súper interesante, muy confrontacional, muy honesto y muy interesante, ¿ya? Y luego, desde la música de Diana, nos ponemos más de acuerdo y decimos, en realidad, esto ya nos supera toda ética, ¿ya? Ética común. Entonces, ¿nosotros en qué pensamos? Bueno, claramente en que no estamos de acuerdo con la colonización de asentamientos, y menos con este genocidio. Y desde ese lugar empezamos a dialogar qué preguntas poníamos en escena. Entonces, la primera pregunta que emerge es cómo se despide un cuerpo sin ese cuerpo, una persona sin su cuerpo, ¿no? Y eso es tanto para Chile como para Palestina y tantos lugares del mundo. Y desde ese lugar también nos hacemos otra pregunta: ¿cómo se es judía hoy? Es una gran pregunta, es una gran pregunta hoy día, porque he pensado yo mucho y he seguido muchos intelectuales judíos que están, por supuesto, contra el genocidio, y que hablan de ese dolor, ¿no? De ese dolor de hoy día ser el villano y de ser al otro lado del holocausto, ¿no? Y creo que es un dolor muy profundo, y claro, y ahí quería preguntarte, Andrea, ¿qué rol puede tener el arte para acompañar ese dolor? Porque independiente de que podamos llegar a acuerdos, ¿no? Lo que está pasando ahora en la ONU es bien duro, ¿no? Podríamos ponerlo de alguna manera. ¿Qué rol puede tener el arte para encontrarnos, para generar este diálogo? Sí, bueno, hartas cosas, yo creo. Primero es hablar desde lugares como más particulares, desde la microhistoria, ¿verdad? Entender la microhistoria, la vida de, por ejemplo, la Shlomit Beitelman, que es judía, se pone en escena como desde su ser judía, la Ale Díaz Scharager también, ¿no? Y ellas se hacen estas preguntas, y nos hicimos estas preguntas en todo el proceso de investigación. Y es hasta dónde decimos, qué decimos, ¿verdad? Es súper difícil. Y ellas están también exponiéndose, y yo también me estoy exponiendo al poner voces judías en escena. Porque hay gente que no piensa que tenemos que dar la voz a los judíos. Yo creo todo lo contrario. El arte
en el arte, ¿verdad?, podemos amalgamar pensamientos comunes y superar la barrera de la hegemonía. Claro, y además eso también le quita poder al discurso hegemónico. Exacto. Y trata de instalar la idea de que todos los judíos están a favor del genocidio. Exactamente. Y decir, a ver, no, a ver, habemos otras voces disidentes. Sí, o sea, yo creo que lo peor que ha hecho Israel es ir en contra de los judíos. Porque claramente hay mucho anti-judaísmo ahora, gracias, porque o sea, claramente las personas dicen cómo pueden estar matando a los niños, a las mujeres de esa manera discriminada, incluso los hombres, y los hombres también valen, sí, ¿no? Y familias enteras que son masacradas. Entonces identifican a Israel con todos los judíos. Afortunadamente hay judíos que están levantando la voz, ¿verdad?, y dicen, no es mi nombre. Uh-huh. Y yo creo que el arte, el teatro, da un espacio de decir no es mi nombre de maneras mucho más particulares, hermosas también, creativas. En este caso está la música de por medio, es algo súper importante, que une, vincula y borra las fronteras, pero también desde un lugar claro, ideológico, político. Hay una política clara aquí. Esta obra es clara. Voy a volver a lo segundo, pero nombraste la música, quería, porque no es una obra, según tengo entendido, que usa una banda sonora, ¿no? Sino que la música es es protagonista de la obra, es un personaje más, sí, si lo pudiéramos poner así. Háblanos de esa interdisciplinaridad. Sí, lo que pasa es que haciendo la misma investigación que con la Ale, hicimos una residencia de investigación en plena pandemia sobre la figura de Diana Aarón y sobre historia, hablando con Kamal Kumsiye, que él es experto en historia palestina. Él también toca oud, que es un instrumento palestino árabe que se conoce más como loud, pero es oud el nombre. Y él nos contaba que en Chile, así como tú decías, ¿verdad?, en la diáspora palestina, él aprendió a tocar una música en el oud, y cuando viaja a Palestina toca esta música y le dicen, pero tú estás tocando música judía. Y ahí él nos explica que en la Palestina histórica, antes de la creación de Israel, no todos saben, pero los judíos y los palestinos convivían en Palestina. Mi abuelo tenía amigos judíos, ¿verdad? Judíos árabes, ¿verdad? Judíos palestinos. Sí. Entonces, esa cultura, por supuesto, que estaba cruzada por la música, ¿no? Y no había una separación. Entonces resulta que en Chile permaneció esa música sin frontera, pre-Israel. Entonces ahí encontramos un dato súper interesante, y luego empezamos a instalar la música como un dispositivo que vinculaba toda la puesta en escena y esta gran Shiva, donde en la época de Diana es muy importante la música, ¿verdad?, porque convoca ideológicamente, hay un pensamiento de sociedad ahí, ¿verdad? Entonces la traemos en escena. La Simona Ibarra, que es cantante además, trae su música más pop, más contemporánea a escena también, y la Eleonora Coloma canta en escena y toca oud. Ella, siendo chilena, aprende la canción árabe, aprende canciones árabes, aprende las escalas árabes para entender esa otra cultura desde la música, ¿verdad? Entonces es como abrir fronteras. Y también está el canto de Yaqub Tabal y de su hermanito en una parte que son voces desde Gaza. Esta vez es un remontaje que estamos haciendo, pero es como un estreno, porque estamos transformando la obra y estamos incluyendo voces de Gaza también. Ahora, voces de Gaza hoy. Yaqub Tabal me mandaba audios desde Gaza, y ahora Yaqub junto a su familia hace unas semanas llegaron a Chile como refugiados. Y va a estar hoy día en la obra. Claro, también uno podría pensar en el ejercicio testimonial, ¿no? En este cruce desde lo que tú decías, la microhistoria, pero tomar la persona, ¿no? La memoria de Diana Aarón y de su lucha, por un lado contra la dictadura, pero también su lucha, me imagino, contra el mismo relato de su nación, que es tremendamente difícil, ¿no? Sí. Decir, a ver, esto que yo he creído está sostenido sobre cosas que no son ciertas. Sí.
Y yo creo que hoy día los neofascismos exactamente tratan de instalarse como dogma para que no hagamos esos cuestionamientos. Exactamente. Y de ahí la importancia de una obra como esta que nos ayuda a encontrarnos. Pero yo me imaginaría que, y aquí lo planteo como hipótesis, que el público que ustedes buscan es un público mixto, Sí. de palestinos, judíos y también chilenos y chilenas que podamos vincularnos finalmente con lo humano, si ese es el tema. Exactamente. O sea, tú lo has explicado súper bien, en realidad. El vínculo es con lo humano, porque al generar estos diálogos en escena y decir, mira, podemos cambiar nuestro eje de mirada, decimos cómo nosotras como humanas podemos cambiar nuestra mirada que era rigidizada, ¿no? Ujú. Y mira, una experiencia que tuvimos con el Círculo, que era súper confrontacional, viajamos al sur en una circulación y la gente nos daba las gracias. Personas mapuches, personas chilenas que nos decían gracias por mostrarnos esta obra. Más allá de saber lo que pasa allá, Claro. es porque nos vimos reflejados en esta polarización, ¿verdad?, de Chile. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos vincular desde un diálogo, pero no es de un diálogo liviano? Es difícil y es valorar lo complejo. Sí, exactamente. Sí. Nadie está diciendo que vamos a estar de acuerdo en todo. Ujú. La historia es tremendamente compleja y los seres humanos somos tremendamente complejos, pero yo creo que el límite es el reconocimiento del ser humano en el otro. O sea, la definición de humanismo es eso, el reconocimiento de la dignidad humana en el otro. Y ese límite lo cruzamos en este momento. Y no solamente, hay que decir, no solamente lo cruzó Israel. Yo creo que el resto, lo insisto, yo creo que estamos atestiguando un momento de cambio radical de los equilibrios a nivel mundial, porque las Naciones Unidas se creó exactamente para que esto no pase. Exacto. Y Y los límites de lo posible se corrieron. Exacto. Y hoy día estamos viendo esto y es como, y esto estaba pasando, ¿no? Exactamente. Y claro, y nos preguntamos de qué puedo hacer yo. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo frente a este genocidio? ¿Qué puedo hacer yo frente a estas imágenes terribles, ¿no? Y que vamos a ser parte de la generación de ustedes estaban ahí y no hicieron nada. Exacto. Como hoy día se le habla a la generación de principios de los 30 en Alemania diciéndole, a ver, usted vio que sus vecinos desaparecían y qué hizo, ¿no? Y eso yo creo que va a ser muy fuerte para el futuro, ¿no? Sí. Pensando en qué Sobre estamos todo haciendo. ahora, porque realmente es muy expuesto todo. ¿Ya? Y sí, es ahora donde podemos hablarlo, cuando debemos hablarlo, no lo callemos. Israel está haciendo una limpieza étnica, pero es una borradura total. Ellos no dicen los árabes, no, los palestinos dicen los árabes, porque ni siquiera nombran a los palestinos. Es a todo nivel. Entonces, sí, y además que en esa línea nominativa se alían también con Estados Unidos, que está queriendo instalar el árabe como todo mal. exactamente, que es el orientalismo, Claro. que hablaba Edward Said, ¿no? Este gran pensador palestino. Decía, se crea un orientalismo para decir todo Oriente es lo salvaje y Occidente es lo civilizado. Imagínate la contradicción. A ver, por favor. Así como Sí, que imagínate empecemos. Además, veamos quiénes están cometiendo y apoyando este Claro. genocidio. Entonces, claro, frente a esa pregunta de qué hacemos, quizás la invitación es hacer esa pregunta juntos y juntas. Exacto. Encontrarnos entonces en el Teatro UC. La música de Diana se estrena hoy y dura 70 minutos. Está de miércoles a sábado, entonces solo tiene 8 funciones en total. Sí. Por eso nos pareció súper importante destacarla hoy día por su tema. No tengo dudas, además que la puesta en escena debe ser interesantísima. A las 20 horas en la sala Eugenio Auditor de Teatro UC, que ahí está en la Plaza Ñuñoa, a cargo del colectivo Natuf, con Shlomet Weitelman, Alejandra Díaz Scharager, Eleonora Coloma y Simona Ibarra en el elenco, y con Andrea Guiadach en la dirección y dramaturgia, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias por venir, Andrea. Muchas gracias. Solo quiero decir que el miércoles primero es función a beneficio de Gaza. Ya, entonces para que la gente vaya especialmente ese día, y si no puede ese día, vaya otro día, Sí. pero no se pierda esta obra y la posibilidad de encontrarnos, dolernos juntos y hacernos preguntas juntos también. Exactamente. Que es súper necesario. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Comunicarte.